Vale, y ahora que hemos terminado con esto, nos vamos a ir a lo que sería... Está mal doblado. Aquí. A lo que sería el oído externo. Entonces vamos a tener los huesecillos del oído. Tenemos el martillo, que es este de aquí que estamos viendo, que sería el más lateral de todos. En el martillo podemos ver el manubrio mango, que es este de aquí que está cortadito, pero que se tendría que estar en plan... que tendría que estar como prolongándose hacia lateral, ¿vale? Lo que pasa es que lo hemos cortado para poder verlo bien. Luego vamos a tener la apófisis anterior o larga, que va a ser esta de aquí, que podemos ver que se está relacionando con el nervio cuerda del tímpano, que aquí lo vemos que está pasando. Es importante saber que el nervio cuerda del tímpano, cuando está tapizado por la mucosa, va a formar los pliegues timpanomaleolares, anterior y posterior, pero eso lo vamos a ver luego cuando hablemos de la membrana timpánica. Luego vamos a tener lo que sería la cabeza del martillo, y ya detrás del martillo vamos a ver el yunque. El yunque sería esto de aquí que estamos intuyendo como por detrás del martillo, porque tener en cuenta que los huesos del oído se disponen de lateral a medial y esto es una visión lateral, entonces lo estamos viendo como apilados. Entonces vamos a ver lo que sería el cuerpo del yunque, que es básicamente lo que se intuye por detrás, con la rama corta, que va a ser esta de aquí, todo el cuerpo, pues esta es la rama corta, y la rama larga o vertical, que va a ser esta de aquí, que va a estar articulando con el estribo. El estribo básicamente va a ser este huesecito de aquí, que podemos ver que el músculo estapedio está haciendo un ojal y se está como enrollando alrededor del estribo. Pues este va a ser el estribo que se estaría apoyando en la pared medial del oído externo o pared lateral de la caja del tímpano. Entonces ahora si seguimos un poco más, esperad que estoy viendo aquí el guión. Bueno, volvemos a hablar del nervio facial, el nervio cuerda del tímpano, el estapedio. Tenemos que mencionar también el nervio glosofaringeo, que nosotros lo vamos a estar viendo aquí. Aquí lo estamos viendo. Que me va a estar... Bueno, el nervio de Jacobson, que ya lo hemos mencionado otra vez el pleso timpánico, que ya lo hemos mencionado una vez más, y vamos a hablar del pleso carotidio interno, que es este de aquí, que es un pleso simpático, por eso está en blanco, del que van a estar saliendo los nervios carotidio timpánicos, van a ser... Aquí vemos solo uno, que va a ser este chiquitito, que los nervios carotidio timpánicos van a estar cogiendo el pleso timpánico. A ver, el pleso timpánico es un pleso parasimpático porque las únicas neuronas que hacen sinapsis en este pleso son parasimpáticas, pero hay fibras del pleso carotidio interno que cogen el pleso timpánico como vía de conducción, o sea, recordamos que lo cogen como una carretera, es decir, no hacen sinapsis en el pleso parasimpático. Eso es importante saberlo. Y de aquí poco más porque la mayoría de cosas ya las hemos visto. Entonces, ahora nosotros lo que vamos a ver, esto que lo quito, va a ser la membrana timpánica. Entonces, la membrana timpánica vamos a empezar viendo lo que sería el ombligo de la membrana timpánica. El ombligo va a ser esto de aquí, que es como el ombligo está en posición más o menos central de la membrana timpánica. Se continúa hacia arriba con la estría del martillo. Y la estría del martillo termina, por así decirlo, en la prominencia del martillo, que va a ser esta de aquí arriba. De la prominencia del martillo se forma hacia anterior el pliegue timpano-maleolar anterior y el pliegue timpano-maleolar posterior, que ya habíamos dicho antes que eran ese nervio cuerda del tímpano enrollado en la mucosa del oído externo. Y por encima de los pliegues timpano-maleolares vamos a tener la porción flácida o membrana de Shrapnel y por debajo la porción tensa de la membrana timpánica. Importante destacar que más o menos más o menos inferior al ombligo se suele formar el triángulo luminoso. El triángulo luminoso no es una estructura anatómica, o sea, por ejemplo, la estría y la prominencia del martillo se corresponden con partes del martillo, los pliegues timpano-maleolares se corresponden con el nervio cuerda del tímpano. Pues el triángulo luminoso no se corresponde con nada, es simplemente que la luz se refleja cuando tú alumbras al interior del oído, pues tú ves ahí que se refleja la luz, ya está, no tiene nada más.
El anillo fibrocartilaginoso, que sirve para que la membrana del tímpano se mantenga fija e insertada, se llama el anillo de Gerlach. Y ya está, tiene poco más. Vale, nosotros con el velorcio ya hemos terminado. En la sala de disección vamos a tener un hueso temporal en el que vamos a repasar básicamente las cosas que ya hemos visto en el velorcio en el hueso temporal para verlo en 3D. Sin más, no voy a decir nada. Y luego recordar las partes de la oreja, que eso con una imagen, con las imágenes que están en la presentación o en el PDF mismo, yo creo que se entiende bastante bien. Así que ya está. Y con esto querría concluir la práctica.